Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en este día, elevemos nuestro corazón a Dios a través de una oración para pedir su guía y dirección en la enseñanza del precioso mensaje de la palabra de Dios en este día. Oremos. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, humildemente venimos delante de ti en esta hora y te damos gracias por el gran privilegio de poder presentarnos ante ti y poder abrir tu palabra para escudriñarla, porque tu palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias por tu palabra, porque en ellas encontramos tu testimonio, la vida eterna. Ese santo Hijo que dio su vida por nosotros se revela a través de las páginas de la Biblia, y por eso te bendecimos, Padre Santo, y te damos gracias en este día. Toma mis palabras y guíame, Señor, y bendice a cada persona que está escuchando este mensaje en este día, trayendo salvación y luz a sus vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Nos corresponde hoy estudiar en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Dice así la palabra de Dios: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. En la enseñanza pasada vimos los hechos relacionados con el arresto de Jesús y las profecías que en esto se cumplieron. Ahora Jesús es llevado para ser juzgado por los líderes de su pueblo Israel. ¿Qué mal había hecho el Señor para que decidieran juzgarlo? La verdad, amable oyente, es que Él no había hecho ningún mal a los ojos de Dios, pero al revelar la verdad enseñada por la palabra de Dios, dejó al descubierto el engaño de los gobernantes, y eso hizo
que lo vieran como su enemigo y quisieran eliminarlo. En consecuencia, lo sometieron a un juicio injusto para poder librarse de él. Pero la Biblia enseña que detrás de estas acciones malas de los hombres estaba Dios dirigiéndolo todo hacia la salvación de muchos pecadores por medio de la muerte de su amado Hijo, el Cristo. Así pues, en esta primera parte de su juicio ante los gobernantes de su pueblo, Jesús injustamente es acusado, condenado, humillado y entregado por las criaturas que Él vino a salvar. Pero Él mansamente acepta el designio del Padre y soporta todo por amor a aquellos que creían en Él. Vemos pues en el transcurso de esta primera parte del juicio de Jesús los siguientes eventos. En primer lugar, vemos a Jesús acusado falsamente. En segundo lugar, vemos que Jesús no se defiende de la falsedad. En tercer lugar, vemos que Jesús es forzado a decir la verdad. Y en cuarto lugar, en este pasaje vemos que Jesús es condenado por blasfemia y ultrajado. Veamos pues uno a uno estos sucesos del juicio de Jesús ante los hombres. En primer lugar, veamos cómo Jesús es acusado injustamente. Marcos 14, 53 al 59. Dice así la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio en contra de él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Así como aprendimos en el arresto de Jesús que estaban profetizados los eventos del arresto, también estas falsas acusaciones estaban descritas en el libro de los Salmos, en los que David registra los sufrimientos del Mesías, en el Salmo 27, verso 12, y en el Salmo 35, verso 11. Dice así en el Salmo 27, verso 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. En el Salmo 35, 11 dice: se levantaron testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Vemos pues en este pasaje del Salmo 27, 12 y en el Salmo 35, 11 que se profetizan las falsas acusaciones contra el Señor Jesucristo. Nos surge una pregunta, amables oyentes, acerca de esto que estamos estudiando. ¿Por qué tenían que acusarlo falsamente? La respuesta es: porque él no había hecho nada ni contra la ley de Dios ni contra la ley de los hombres. No había ni una sola acusación verdadera con que pudieran condenarlo, porque su vida fue absolutamente perfecta. Ni Dios ni el hombre tienen acusación verdadera alguna contra Jesús por nada, porque Él nunca pecó. A Él nadie lo pudo redarguir de pecado. Por eso, para cumplir sus intenciones, tuvieron que acusarlo falsamente. Pero ninguna acusación falsa prosperó, pues en la ley judía, para condenar a alguien se necesita el testimonio de 2 o 3 testigos, y estos testigos y testimonios deben coincidir. En este caso, no hubo coincidencia entre los falsos testimonios contra Jesús, confirmándose así su inocencia. Pero, ¿cómo reaccionó Jesús ante el falso testimonio de sus enemigos? Ese es nuestro segundo punto. Jesús
no se defiende de la falsedad del testimonio de sus enemigos. Marcos 14, versículos 60 al 61 dice: Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? También aquí, en esta parte de su juicio, se cumplió lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 53:7, que dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El texto de Isaías dice que el Señor enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué Jesús no se defendió ante las falsas acusaciones de sus enemigos? Porque él sabía que debía ser condenado injustamente y morir, siendo él el justo que moría por los injustos para llevarnos a Dios. Él sabía que él era el Cordero perfecto dispuesto por el Padre para redimir el pecado de muchos, y en consecuencia él aceptaba mansamente la voluntad del Padre y por eso no se defendió. ¡Qué gran amor el de nuestro Redentor! Estuvo dispuesto a morir sin oponer resistencia para darnos vida, perdón de pecados y acercarnos a Dios sin que nosotros lo mereciéramos. Al ver el sumo sacerdote que no podía condenarle con mentiras, intenta una segunda jugada, y ese es nuestro tercer punto. Jesús es forzado a decir la verdad. Marcos 14, versículos 61 y 62. Dice así la palabra de Dios: Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para forzar a Jesús a decir algo y poder acusarlo, el sumo sacerdote lo pone bajo la gravedad del juramento. Como dice en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Dice así: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Jesús no podía callar, pues la ley ante el juramento lo obligaba a decir la verdad, y dijo que Él era el Cristo, y profetiza su ascensión al cielo y anuncia su segunda venida en gloria a esta tierra. Entonces aquellos hombres pecadores y extraviados, al oír la verdad y nada más que la verdad que dijo el Señor Jesucristo, reaccionaron como si hubieran escuchado una monstruosidad horrible. En aquellos días o en aquellos entonces, cuando los hombres oían algo horrible salir de la boca de otro hombre, en especial hablar algo horrible contra Dios, podían expresar la indignación que sentían rasgando sus vestidos. Así lo hizo el sumo sacerdote, quien con este nuevo cargo prosigue juzgando al Señor Jesucristo, a sabiendas que Él era el Hijo de Dios. Se cumplió en ellos lo que dijo el Evangelio en Juan capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, es decir, Cristo, el cual es la luz verdadera que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vemos pues aquí que este sumo sacerdote se empeña en juzgar, en condenar al Señor, sin importar que estuviera juzgando y condenando al mismo Hijo de Dios, sin importar que estuviera rechazando la vida, porque eso fue lo que hicieron estos gobernantes de la nación judía en ese entonces. Rechazaron al autor de la vida y le dieron muerte, porque no podían soportar sus enseñanzas, porque iban en contra de sus intereses personales. Pero esto no es nuevo. También en nuestra época los religiosos son avaros y solamente piensan en su vida personal, en sus intereses personales y no en la gloria de Dios y el extendimiento de su reino sobre esta tierra. Esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. Jesús es condenado injustamente por blasfemia y es ultrajado y menospreciado. Marcos 14, 63 al 65. Dice así la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué es una blasfemia, amables oyentes? Una blasfemia es decir algo malo contra Dios. Una blasfemia era una violación del tercer mandamiento que dice en Éxodo 20, versículo 7: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano era castigado por la pena de muerte. Eso pidió el sumo sacerdote para Jesús, y todo el concilio estuvo de acuerdo que debía morir el Señor. La gran pregunta que nos debemos hacer aquí es: ¿por qué cuando una criatura de Dios, como el hombre, oye la verdad de Dios, en vez de creerla y aceptarla, le parece una cosa horrible, tal como pasó con estos religiosos? La misma Biblia nos da la respuesta, amables oyentes. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estos principales religiosos, como acabamos de leer en los textos, estaban llenos de pecado, y el diablo los tenía ciegos y sordos. No podían entender la verdad de Dios. Si ellos se hubieran arrepentido de sus pecados, habrían sabido que Jesús decía la verdad. De hecho, uno de ellos se arrepintió y creyó la verdad. Él no estuvo de acuerdo en que condenaran a Jesús. Su nombre era Nicodemo. Así que para ver la verdad, como le pasó a Nicodemo, primero tenemos que nacer del Espíritu y habernos arrepentido. Pero el pecado y el diablo no solo hacen que el hombre común no entienda la verdad, sino que la aborrezca y la ataque. Como estos principales comenzaron a atacar y a ultrajar a Jesús, dándole bofetadas y escupiéndolo. ¡Qué afrenta contra el Señor! Jesús, el Todopoderoso, soportó con mansedumbre que sus criaturas lo ultrajaran, porque así se lo había ordenado el Padre, a fin de llegar hasta la cruz, y allí por medio de su muerte salvar a muchos para llevarlos a su gloria. Ese es el gran amor del Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a ser juzgado injustamente, a ser ultrajado y menospreciado, a ser crucificado, todo por salvarnos y reconciliarnos con el Padre. Ahora
debemos preguntarnos si hay en este relato alguna enseñanza que podamos aplicarla para el bien de nuestras vidas en el día de hoy. Lo primero que aprendemos aquí es que nadie pudo hallar ningún pecado en Jesús. Eso significa que Jesús fue perfecto y que para poder agradar a Dios uno tiene que ser perfecto, haber hecho todas las cosas perfectas desde que nacemos hasta que morimos. Aplicando eso a nuestras vidas, decimos, si quieres agradar a Dios, debes ser perfecto como Jesús. ¿Eres perfecto? ¿Verdad que no? ¿Serás algún día perfecto? La respuesta es no. Entonces, según las Escrituras, no somos perfectos y nunca podemos llegar a ser perfectos por nuestra propia justicia. Nunca podremos llegar a agradar a Dios ni ser aceptados por Él a menos que confiemos en la justicia de Cristo. Pero si te arrepientes de tu pecado, Dios te dará a tu favor como un regalo la perfección que hubo en Jesús. Si crees en Él, Él le imputará la justicia de su Santo Hijo, y entonces podrás agradarlo, y el día de la resurrección serás igual de perfecto a Jesús. En segundo lugar, otra cosa que aprendimos en este pasaje es que los hombres comunes y corrientes reaccionan mal al oír la verdad de Dios. La pregunta que te hago en esta mañana: ¿cómo has reaccionado tú, amable oyente, al oír la verdad de Dios? ¿La llamas tú blasfemia? ¿Te burlas de la palabra de Dios y dices que es un libro que escribieron hombres y que solamente es para manipular a los hombres? Otros la llaman locura, tontería, bobería, ignorancia. ¿La llamas tú de esa manera a la verdad de Dios? Si lo estás haciendo, arrepiéntete y pídele perdón al Señor, porque esto es una blasfemia que no será perdonada a menos que tú reconozcas que has pecado contra Dios y le pidas perdón en el Hijo Jesucristo, que dio su sangre en la cruz del Calvario para perdonar a los pecadores que se arrepienten de su maldad. Otros se muestran indiferentes al escuchar la palabra de Dios. ¿Te muestras tú indiferente ante la verdad de Dios, amable oyente? A ti, hijo, que me escuchas en esta mañana, si tu papá o tu mamá no te obligaran a venir a la iglesia, ¿irías por tu propia voluntad? Pregúntate eso. ¿Vienes a la iglesia porque le nace o simplemente porque tu papá y tu mamá le obligan? Si lo estás haciendo así, arrepiéntete y debes venir a la iglesia de corazón, no de mala gana, sino dispuesto a escuchar la palabra de Dios y a adorarle de todo corazón. Si tú no lees la Biblia, o si cuando la lees lo haces obligado o de mala gana, tú no amas la verdad de Dios y no quieres conocerla por tu propia voluntad, porque eres pecador. Tú eres una persona que está en las tinieblas si así estás actuando, y tienes y necesitas arrepentirte de tus pecados y nacer del Espíritu para que puedas ver el reino de Dios. Eso indica que si tienes esa actitud, estás muerto espiritualmente y por lo tanto debes reconocer tus pecados y tu indiferencia ante la verdad de Dios y venir a Jesucristo diciéndole: Jesús, perdóname, yo te he rechazado, quiero pedirte que me perdones mis pecados y que seas mi Señor y mi Salvador para siempre. Que Dios le ayude a ver su pecado e indiferencia hacia Dios, para que te arrepientas y vengas al único que puede perdonarte y darle el verdadero conocimiento de la verdad de Dios. Amables oyentes, el Señor Jesucristo oró por sus enemigos y cuando lo abofeteaban y lo escupían y se burlaban de Él, Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si tú has sido indiferente hacia Cristo,
si te has burlado de la palabra de Dios, si has menospreciado a los cristianos, estás menospreciando a Cristo. Hoy te invito de todo corazón a que te arrepientas y le pidas perdón al Señor, porque Él es misericordioso y te puede perdonar. Reconoce su pecado y entienda y comprenda que solo en Jesús puedes llegar a ser salvo y tener la vida eterna. Padre, yo te doy gracias por todos los que han escuchado este mensaje en esta mañana y te ruego, Señor, que perdones sus pecados y les des el conocimiento de tu Hijo Jesucristo para que puedan entender la verdad de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Él, con acción de gracias. Salva las almas, Dios. En Cristo te lo pido. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.